que empezó un poco después de iniciado. Después les voy a compartir por el, me van a regañar los que no vinieron, por el chat les voy a compartir luego los links de los dos videos que vimos, de los tres videos que hemos observado hasta el momento. Entonces, bueno, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les llama la atención de Martín Baró y su teoría? Les planteo la primera pregunta antes de entrar en ella. ¿Quién habla por ahí? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, ¿cómo te llamas? Lady. Lady Diana Castañeda. Lady, cuéntanos, Profe, Lady. no, pues es súper interesante porque pues digamos que se nota que fue un gran representante como agente de cambio social, digamos que donde básicamente pues su vida y obra pues son testimonio de compromiso con la justicia social como tal los derechos humanos, ¿cierto? También pues se ve que fue buen gestor de desarrollo de la psicología crítica, pues que no busca pues solo entender, sino también como transformar las realidades sociales desde como lo sabía hacer él o la forma en la que adaptó para incluirse en estas realidades sociales. Muy bien, Lady, exactamente. Natalia, ¿abriste el micrófono y vas a decir algo? Natalia. No, señor. Ah, bueno. No, lo que acaba de compartir Lady, yo creo que ahí se nota que sí ha leído, sí ha hecho las lecturas, Lady. Exactamente, esa es una de las características. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar de Ignacio Martín Baró es lograr poner en la palabra viva, ¿no? No es solo la palabra escrita y ahí teórica, sino la palabra convertida en realidad, lo que llamamos praxis, ¿no? Esa combinación de la teoría con la práctica, pero de una teoría que realmente permea la vida de la persona y hace que la misma persona cambie y actúe bajo ese cambio, ¿no? Pudimos notar, si ustedes observaron bien el segundo video, que cómo la gente se expresa de él, ¿no? ¿Cuál es la característica más sobresaliente que la gente señala de Ignacio Martín Baró? ¿Cuál es su cualidad, lo que resalta lo que resaltaba de las personas acerca de él? No era su intelectualidad, ¿no? Su alegría, su humildad, dice aquí Julie. Aquí, de pronto, Gina, si tú me puedes colaborar con el chat, es que al compartir aquí pantalla se me complica a veces poderles ver. Livia Edith, alzaste la mano. Dice Manuela, antes de darle antes de que abra el micrófono, Livia, Manuela dice, me llamó la atención su valentía y compromiso con la justicia social, incluso a costa de su propia vida. No, Livia, no te escuchamos. No. Aunque sí aparece que el micrófono lo tienes abierto, pero no tiene sonido. Revisa tu equipo a ver si tiene algún problema. Y ahí cerraste. Cuando lo arregles, habla y yo te doy la palabra inmediatamente, pero no te estamos escuchando en este momento. A veces ocurre, puede ser salir y volver a ingresar. No sé por qué razón, pero el link. Profe, no olvides el link. Ah, los links de los videos. Ok, listo. Bueno, seguimos entonces. Ahora sí vamos a entrar de lleno, ya teniendo este panorama de lo que es Ignacio Martín Baró. No solo es una persona que le aporta, eh, no se hacía el hombre sabio, dice Livia, sino se hacía como ellos. Sí, exacto, Livia. Él se mimetizaba con la gente, pero ese mimetismo no era por disfrazarse, sino porque se sentía parte de la comunidad, ¿no? Resaltaba que era igual a ellos, humilde. Exacto, Diana Pilar. Muy bien. Entonces aquí voy a compartir un mapa conceptual de lo que estábamos mirando aquí. Ahora sí lo voy a agrandar. Este sí me interesa agrandarlo. A ver.
Ay, no me quiere. Bueno, parece que hay. Ah, ya, ahora sí, perfecto. Ay, un momento, listo. Ok, entonces vamos a hacer una revisión del texto de Ignacio Martín Baró. Aquí, como ustedes pueden ver, la estructuración de un mapa conceptual, yo, como el autor del mapa conceptual, yo le doy la lógica. Para mí la lógica es empezar de izquierda a derecha, pero ustedes pueden empezar de derecha a izquierda. Entonces, para lograr que esa lógica la entienda el que va a leer mi mapa conceptual, pues yo lo enumero. Mire. Entonces le puse el título más grande aquí en rosadito hacia una psicología de la liberación. Primer punto, el aporte social de la psicología en Latinoamérica. Entonces, Martín Baró en esta lectura dice que los aportes que ha hecho la psicología a, a Latinoamérica, a los países de la América Central y del Sur, ha sido muy pobre. Desafortunadamente, la psicología ha estado al margen de los movimientos, de las inquietudes de los pueblos, ha servido más bien a los poderosos, pero realmente no se ha desarrollado en las mayorías, porque si ustedes se ponen a revisar en porcentajes la población, por ejemplo, en Colombia, el 50% de la población es pobre. Pobre es que vive con menos, creo que son $5 al día, algo así, en promedio. Entonces, más de la mitad de la población vive en esas condiciones. Lo que pasa es que los medios de comunicación y donde nosotros tenemos acceso, pues pareciera que esa fuera la realidad. Pero eso es una partecita de la realidad. Entonces, Martín Baró, quien estuvo en las comunidades, quien conoció de lleno a la gente humilde, a la gente que realmente no tiene voz y él quiso ser su voz, pues él decía con toda la razón, pues la psicología en los 80 realmente muy poco, ¿no? Él hace mención allí de Varela en 1971 que hizo un aporte en la psicología y de hecho, pues para que lo reconocieran tuvo que publicar en inglés, ¿no? Y lo mismo Pichón Rivière, un psicólogo argentino, desde el psicoanálisis, trató de mostrar algo de la psicología aquí en América Latina, pero digamos que son unos pequeños aportes, aunque hubo gente que ha trabajado, pero que se ha visibilizado muy poco. Él, Martín Baró, menciona que Paulo Freire, más o menos en la década de los 70, es un ejemplo de cómo el conocimiento se pone al servicio de la comunidad. Y no es psicólogo, ¿no? Recuerden que Paulo Freire fue un educador, un pedagogo, un famoso, quien, digamos, él en su relato, en su teoría, combinaba lo que tiene que ver con la educación, temas de psicología, ¿no? El empoderamiento de las masas, ¿no? Que la filosofía, los campos como la sociología, en su teoría educativa, ¿no? Que la gente debe empoderarse, ¿no? No es transmitir el conocimiento, la gente construye el conocimiento. La pedagogía de la liberación, hablaba Paulo Freire, ¿no? Que no es aprender a leer y a escribir por solo el mero hecho de decodificar esos signos, sino realmente que fueran herramientas para poder expresarse y para poder exigir sus derechos. Desde esa óptica, digamos, Paulo Freire trabajó y por eso Martín Baró destaca esos, digamos, esos aportes que son, que para la psicología son importantes, pero que no lo hacen los psicólogos en ese momento. Otras áreas del conocimiento, como los escritores, hace mención de García Márquez, ahora que se puso de moda su obra cumbre, Cien años de soledad, a través de la plataforma Netflix, ¿no? Yo, de pronto alguno de ustedes ya la ha visto, bastante buena, la vi, excelente, y leímos el libro, y allí muestra, allí realmente, y sin siquiera leerlo, viendo la película, que a veces las películas se quedan, esa serie que se quedan a veces corto y no expresan todo lo que dice, García Márquez hace unas descripciones psicológicas de las personas allí bien interesantes, ¿no?
También otra área del conocimiento que aporta el desarrollo de la psicología y de la estructura que él va a desarrollar es la teología de la liberación. Obviamente, pues Ignacio Martín Baró fue sacerdote, ¿no? Ese era su, por así decirlo, su profesión. Aunque él trabajaba en la universidad, él se ordenó como sacerdote jesuita, que ese también tiene que, es un reconocimiento, es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Y decía Martín Baró que la psicología debería ser más que teoría para explicar el mundo, más que una manera de decir, de identificar cómo es el mundo, debía ser una herramienta para transformar el mundo. Eso lo mencionó Lady Diana ahorita. Él se preocupó más por cómo logramos que la psicología sea una herramienta de transformación. Hernán Mauricio, tienes la palabra, Buenas Hernán. tardes. Gracias. Bueno, no sé si me voy a meter en un lío con lo que voy a decir. Entré un Hágale que lo poquito, ayudamos a salir. entré un poquito tarde, alcancé a escuchar lo último del video de Martín Baró y alcancé a escuchar el nombre del presidente de El Salvador. Y obviamente la mención a él no fue positiva. Entonces yo me quedaba pensando lo siguiente, pues como el señor Martín Baró fue, digamos, sacerdote y digamos, típicamente podría ser una persona que interviene en los conflictos sociales, se puede decir. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería el papel de la psicología? Porque a veces yo veo la psicología en un sentido como, sí puede ser una herramienta, pero más bien como un observador que analiza los conflictos, las situaciones, o sea, la psicología social y la política, pero no tanto, digamos, hacer el papel que hizo este sacerdote. No sé si me estoy haciendo entender, pero ser más un observador que eventualmente, claro, analiza los fenómenos sociales, políticos, etcétera, y ayude, ¿no? Pero no sé si al mismo nivel de intervenir. No sé Ok. si quedó claro. Sí, Hernán Mauricio, muchas gracias por tu intervención. Te cuento, lo hice con toda la intención de cortar el video allí. Cuando David Pavón dice que pues la guerra civil en El Salvador pues empieza o inicia su proceso de declive con estos asesinatos, que llega a una paz, ¿no? Hasta ahora que menciona a Nayib Bukele, ¿no? Porque pues después podemos entrar a hacer una reflexión desde la misma teoría de Ignacio Martín Baró, ¿por qué, por qué David Pavón, y estoy de acuerdo con él, piensa que la presidencia y lo que ha hecho este señor, ¿cómo es que él le da ahí un calificativo, el pequeño, no me acuerdo, el pequeño déspota, le dice así. Después hacemos ese análisis. Pero lo que tú dices, Hernán, sí, nosotros como psicólogos, yo creo que un primer paso es observar. Tenemos que ser unos excelentes observadores de la realidad. Pero Ignacio Martín Baró dijo, sí, está bien, observe, aprenda, entienda la realidad, pero actúe. No se quede ahí, ¿no? No se quede ahí, no, denuncie no, trabaje, transforme, ayude a las comunidades a encontrar, haga psicología desde las comunidades. Ahora vamos a mencionar eso. De hecho, en digamos, el segundo capítulo que toca ahí en las lecturas, que habla de la esclavitud de la psicología latinoamericana, ¿no? Y empieza a explicar que esto es provocado porque venimos de una historia de dependencia colonial. Nosotros desde el siglo XV, cuando los españoles llegan a la América, no a descubrirnos, sino a acabar con las culturas que vivían en los pueblos originarios, ¿no? Invadieron, saquearon, mataron e impusieron sus creencias y su religión. De hecho, el catolicismo, el cristianismo fue totalmente impuesto por la conquista española y portuguesa aquí en América Latina.
Nosotros creemos en lo que creemos no porque realmente creyéramos, sino porque nos impusieron creer. Y de hecho, de esas imposiciones en algunas culturas nativas se hizo una mezcla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cuba hay una mezcla entre el catolicismo y las creencias que traían del África los esclavos que llegaban a la isla, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos, dice Ignacio Martín Baró, es una historia de dependencia colonial. Nos han impuesto todo lo que ellos trajeron ha sido impuesto y pues la psicología no se queda atrás, ¿no? Entonces, él habla de un mimetismo cientista, le pone ese título que me pareció interesante, el mimetismo cientista, que es ese deseo de reconocimiento científico y de estatus, ¿no? Aquí lo menciona, voy a leer algo, textualmente dice Martín Baró, la psicología latinoamericana lo que hizo fue volver su mirada al Big Brother. Al Big Brother es a los gringos, ¿no? Quien era ya respetado científica y socialmente, y a él pidió prestado su bagaje conceptual, metodológico y práctico, a la espera de poder negociar con las instancias sociales de cada país un estatus social equivalente al adquirido por los norteamericanos. Entonces, las grandes universidades de Norteamérica que tenían psicólogos, el que le llamen doctor, el que tenía el de la bata, todo ese deseo de ser ciencia, de que nos llamaran ciencia y de que fuéramos reconocidos como personas importantes, muchos psicólogos trabajaron para ello, no realmente para Buenas descubrir y hacer tardes, qué ciencia. pena, Buenas profesor, Dios tardes. le bendiga, le habla Yesenia Gómez. Yesenia Gómez, hable, Yesenia. ¿Qué querías decir, Yesenia Gómez? No, profe, que apenas estoy uniéndome a la clase. Yesenia me interrumpió y me hizo perder, pero bueno, bienvenida, Yesenia. Después hacemos un recuento. Estábamos hablando, Yesenia, ya que acabas de llegar, estamos hablando de las lecturas, la lectura de Ignacio Martín Baró hacia una psicología de la liberación y íbamos hablando del mimetismo cientista, que es ese deseo de reconocimiento, ¿no? Y es una aceptación acrítica de teorías y modelos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nos mandan de allá lo aceptamos y lo aceptamos como si fuera palabra sagrada, ¿no? Entonces, todo lo que dijo Freud, todo lo que dijo Skinner, ¿no? Ustedes bueno, si ya están en este curso es porque ya vieron epistemología de la psicología, entonces vieron la psicología eh, eh, humanitaria, no, la psicología humanista, la psicología conductual, vieron el De los grupos, psicoanálisis, señor. ¿Verdad? De los de los grupos, grupos. exacto. Todas estas psicologías y creemos que todo eso que dicen ya es una verdad absoluta. Por ejemplo, todos aceptan a carta cabal que la teoría de, por ejemplo, de Piaget, que ustedes vieron en psicología evolutiva, así es. Y ya la teoría de Piaget está mandada a recoger, porque ustedes saben que Piaget, por ejemplo, pues desarrolló su teoría trabajando con sus hijos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dónde vivía Piaget, ¿no? Era suizo, ¿no? En unas condiciones de vida eh, cómodas, ¿no? Europeas, con condiciones eh, urbanas. Entonces, mucho de lo que él encontró, vaya usted a una comunidad indígena a ver si los niños a la edad que él dice todavía se puede hacer una contrastación de su teoría con lo que él encontró en sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas que en este curso queremos que nosotros empecemos a reflexionar. No tenemos que aceptar todo lo que nos dicen en la psicología como que esa es la verdad y eso es lo cierto. Entonces, por eso aquí lo que dice Ignacio Martín Baró de aceptación acrítica de las teorías y modelos es una característica de ese miedo de nosotros mismos a hacer ciencia. Nos da miedo, sentimos que no tenemos las mismas capacidades
que tienen en Europa y en los Estados Unidos, porque como nos han vendido la idea de que ellos son los del primer mundo, y nosotros somos los del tercer mundo, los pobres, los que no tenemos capacidad, los que nos falta, ¿no? Y hemos hecho la importación ahistórica de esquemas. Entonces, heredamos todos esos esquemas, todas esas teorías, y lo peor de todo es que la tratamos de aplicar acá. Y lo peor de todo es que tratamos de que los resultados acomodarlos para que se parezcan a los resultados que obtuvieron en esas primeras investigaciones originales hechas en Europa y en los Estados Unidos. Eso realmente, y lo digo porque yo hice parte de esa estructura, ¿no? Al entrar a la UNAD logré, gracias a, bueno, a la vida, no sé, a Dios, a los milagros que se dan en este mundo de conocer la psicología social mucho más a fondo, porque es que la psicología social que se ve en las universidades tradicionales es la psicología social norteamericana de principios del siglo XX, ¿no? Donde simplemente ustedes le enseñan todas las teorías que se desarrollaron en el laboratorio, pero el trabajo con la comunidad, la gente, ¿para qué? ¿Pero por qué? Eso no es ciencia, ¿no? El laboratorio es el que produce el conocimiento. Allí sale la teoría, allí salen los principios que deben luego ser aplicados a todo el mundo. Esa es como la visión. Luego dice Martín Barón, esa historia de dependencia colonial, esa carencia de una epistemología adecuada. Entonces él dice que nosotros, los modelos dominantes en la psicología se fundan en una serie de presupuestos que solo rara vez se discuten y a los que todavía con menos frecuencia se proponen alternativas. Y él menciona ahí 5 presupuestos: el positivismo, el individualismo, que lo vimos hace 15 días, en el primer encuentro que hicimos, el hedonismo, la visión homeostática y el ahistoricismo. Entonces, el positivismo, dice él, subraya el cómo de los fenómenos, pero tiende a dejar de lado el qué, el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, ese positivismo es esa concepción de la ciencia que considera que el conocimiento debe limitarse a los datos positivos, a lo que se puede medir, cuantificar y no más. Y eso es lo válido. Pero cómo se utiliza, cómo afecta a la gente, cómo puede ayudar a que las personas, a que las comunidades, a que el entorno se vea beneficiado de ellas, no es lo importante, ¿no? Para un científico social con este corte, dice Martín Baró, ¿no? El no reconocer más de lo dado lleva a ignorar aquello que la realidad existente niega, es decir, aquello que no existe pero que sería históricamente posible si se dieran otras condiciones. Entonces, ese positivismo solo estudia lo que puede observar, ¿no? Por ejemplo, eh, en los Estados Unidos de la década de los 70, por ejemplo, unos investigadores en psicología se inventaron un test para medir la inteligencia y para comprobar que los negros eran menos desarrollados, menos inteligentes que los blancos, ¿no? Obviamente, después se descubrió que el tipo de preguntas, la manera en que se había estructurado la prueba, pues estaba hecho bajo las características y las vivencias que tienen los blancos, sin tener en cuenta lo que la comunidad afroamericana vive en los Estados Unidos, que es una comunidad que en esa época. Ciérrenle el micrófono, por favor. Gracias. No, yo sé. Ay, ¿quién tiene ese micrófono abierto? Bueno, entonces eso hace que eh, eso implica que los instrumentos desarrollados de esa manera, pues obviamente dan unos resultados parcializados que no tienen nada que ver con la realidad. Obviamente, si usted va a evaluar a chicos que han tenido, por ejemplo, en una población infantil en nuestro país de estrato 5 y de estrato 1, pues las condiciones de vida hacen que unos tengan unas ventajas superiores
a los otros. No es que sean incapaces los que tienen menos posibilidades, sino que no han tenido las oportunidades para desarrollar todas sus capacidades. Luego habla Martín Baró del individualismo, ¿no? Haciendo relación a que pues, la psicología se centra en la persona y no en las comunidades, ¿no? En el desarrollo personal, en mirar solamente como esos elementos que tiene el individuo, pero sin contextualizarlos. También habla del hedonismo imperante en la psicología, dice él específicamente. Se ha hablado bastante, pero no se ha definitivamente es, digamos, un problema ese hedonismo, ¿no? De las teorías. Y él hace referencia a las teorías en psicología que tienden es a buscar a ¿cómo llamarlo? A encontrar en el trabajo científico que los seres humanos somos irremediablemente egoístas, ¿no? Y siempre buscamos el placer. Entonces, él menciona eso dentro del enfoque de la investigación y el desarrollo de la psicología, que las teorías van hacia el hedonismo, ¿no? El ahistoricismo hace referencia a que olvidamos que nosotros tenemos una historia, que nosotros venimos, ¿no? De unas condiciones que hacen que seamos lo que somos, ¿no? Entonces, no tener en cuenta esa historia previa que nosotros traemos en nuestra cultura, nuestras raíces, pues no deja que realmente la psicología se desarrolle, ¿no? Y la otra, la visión homeostática, dice que nos lleva a recelar de todo lo que es cambio y desequilibrio, a valorar como malo todo aquello que representa ruptura, conflicto y crisis. Desde esta perspectiva, dice Martín Baró, resulta difícil que los desequilibrios inherentes a las luchas sociales no sean interpretados como trastornos personales, ¿no? Entonces, esa visión homeostática, ese término homeostática, ese equilibrio, hace referencias que a la psicología se ha acomodado al poder finalmente. Yo lo interpreto así, ¿no? En el sentido de que el poder establece unos cánones de vida y el que se sale de esos cánones de vida se entra en desequilibrio, ¿no? Entonces lo llaman loco, aquel que no hace lo que el resto de la sociedad hace, o se vuelve criminal, ¿no? Aquel que reclama sus derechos, que sale a pedir justicia social, entonces se vuelve un subversivo, se vuelve un rebelde, ¿no? Y ese rebelde pues hay que controlarlo. Entonces, esa es otra de las críticas que hace. Dice Julie, sí, cualquier cosa que se vea diferente y modifique el equilibrio, y me salí, se rechaza, exactamente. Ok, pero volvamos otra vez. Ay, no. Ah, perfecto. Listo. Luego Martín Baró habla de los falsos dilemas. Dice que la psicología que entra en unos falsos dilemas que no debiera ser así. Y él habla de tres falsos dilemas, ¿no? En la psicología científica versus la psicología con alma. Entonces hace referencia a que la psicología para Europa y Estados Unidos debe ser una psicología objetiva, una psicología que el psicólogo es puro, no entra en contacto con el objeto de estudio, que puede ser un sujeto o una comunidad, pero lo que dice Martín Baró es al contrario. La psicología requiere un alma, ¿no? Requiere que tenga carne y hueso, que se conecte con la gente, que el hecho de estar conectados con las personas, de interactuar con la gente, no hace que el trabajo en psicología no sea, entre comillas, científico, ¿no? Lo mismo igual habla de la psicología humanista y la psicología materialista, ¿no? Por ejemplo, la psicología se ha olvidado de manera sistemática de la religión. Y afortunado o desafortunadamente, la religión ha sido parte y es parte del desarrollo de los seres humanos. Si podemos aquí hacer una encuesta, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿No? ¿Cuántos de ustedes
se encomiendan al ser superior. ¿Cuántos de ustedes cuando se enferman sus hijos no hacen plegarias y oraciones pidiéndole al Señor que le ayude a mejorar la salud de sus hijos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos en nuestro comportamiento la capacidad de reconocer que hacemos lo que hacemos porque creemos en un ser superior? Entonces, ¿por qué la psicología se olvida de eso? Dice Martín Baró, y también digo yo, ¿no? En ese sentido, la religión, por ejemplo, es parte de la naturaleza humana en este momento y es parte de las comunidades y del quehacer de mucha gente. Entonces, tratar de hacer solo psicología, no, voy a estudiar solo el comportamiento. A mí no me importa el resto, es dejar de lado lo más importante que tiene la gente. Igual, al final, él habla de la psicología reaccionaria, ¿no? Y la psicología progresista, ¿no? Que él dice aquí ese dilema, aunque se suele plantear inadecuadamente, una psicología reaccionaria es aquella cuya aplicación lleva al afianzamiento de un orden social injusto. Una psicología progresista es aquella que ayuda a los pueblos a progresar, a encontrar el camino de su realización histórica, personal y colectiva. Ahora bien, una teoría psicológica no es reaccionaria sin más por el hecho de venir de los Estados Unidos, como el que tenga su origen en la Unión Soviética, en esa época todavía existía, no la convierte automáticamente en progresista o revolucionaria. Lo que hace reaccionaria o progresista una teoría no es tanto su lugar de origen, cuando su capacidad para explicar u ocultar la realidad y sobre todo para reforzar y transformar el orden social. Entonces, Martín Baró siempre hace una referencia, siempre está pensando y contestándole a la intervención que hizo, que hizo ahorita Hernán, es que para él lo importante es que la psicología pueda ser un instrumento de desarrollo y de transformación social, ¿no? Entonces, y de cambio social, porque es que tengan en cuenta que Martín Baró vivió en un país, en El Salvador, que en ese momento estaba pasando por una guerra, que en ese momento la mayoría estaba sufriendo, donde una pequeña minoría era la dueña de todos los recursos, como en nuestro país, que es exactamente igual y que tenemos una guerra eterna, ¿no? Y que desafortunadamente los que tienen el poder, pues les conviene que la guerra siga, porque es que la guerra para los que generan la guerra da plata. Es un negocio tremendo, comprar armas, vender armas, sacar coca, seguir comercializando la cocaína, que no se legalice. Todo eso es el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos tengan el poder, tengan la riqueza, tengan el poder económico y seguir marginalizando a las mayorías. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios. ¿Quién dijo yo? No sean tímidos. A ver, voy a salir un momentico, miro por aquí. Están muy callados hoy. Bueno. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí me están escuchando? O sea, Sí, señor. Sí, Ah, bueno. señor. Sí, señor. Que alguna vez me Sí, pasó señor. que hablé Bien, y profe. hablé Gracias. y no Pues yo escuchaba. puedo hacer un comentario, pero pues no quiero monopolizar No, Hernán, hágale que nadie pide la palabra, así que puede monopolizar tranquilamente, tranquilo, hágale. Sí, mi pensamiento va que, digamos, cada, por decir, ciencia tiene su aporte. La psicología tiene, digamos, un papel primero en la observación, en el análisis y todo lo que sabemos. Y usted mencionó la religión. Y yo creo que la mayoría de aquí somos creyentes, yo soy cristiano. Y desde esa realidad yo también analizo, por ejemplo, la psicología social o en general puede decir que el problema del ser humano es el poder, es el machismo, es el feminismo. En cambio, la parte religiosa dice el problema del ser humano es el pecado. Entonces, sí, el pecado hace que el hombre sea lo uno, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, y me parece muy correcto lo que usted dice, sí, la parte espiritual, pues yo no lo diría religión, pero que no es la mejor palabra, pero digamos la parte espiritual sí hay que consagrarla bastante porque es parte del ser humano, ¿no?
Entonces, es definitivo considerar eso. Gracias, profe. Tú has tocado, Hernán, y volviendo al tema de las creencias religiosas, eso es lo que nos diferencia del resto de la creación, de todos los seres existentes. Somos los únicos capaces, para algunos, de inventarse un Dios, de inventarse algo que, que lo maneje a usted, que le diga cómo vivir. Para otros es su razón de ser, su inspiración y lo que genera. Y si ustedes hacen un estudio antropológico y sociológico de las diferentes culturas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, ustedes van a darse cuenta que todas las culturas han sido permeadas por una creencia en algo superior. Llámelo dioses, llámelo como lo llame, uno o varios, pero eso es algo de la realidad de los seres humanos. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que eso esas creencias no sean parte también de la psicología si eso es lo que los seres humanos están manifestando? ¿Cómo tapar algo que existe? ¿No? Y entonces por eso esa es una de las críticas también que hace Martín Baró. Y los que no creen, dice Juliet Marcela, bueno, pues obviamente así como hay gente que cree, hay otros que no creen. Estamos hablando aquí de la mayoría. Pues el hecho de que alguien no crea no quiere decir que no, que no tiene derecho a participar o que va a quedar excluido de los procesos de ninguna manera. La cuestión es que mucha gente, la mayoría sí cree. Entonces, en ese sentido, pues es importante que estamos hablando de la psicología desde la perspectiva de Ignacio Martín Baró, ¿no? De que, ¿Puedo contestar eso de los que no creen? Hernán, hágale. Sí, es que toda persona que sea religiosa, espiritual, lo que sea, siempre tiene un sistema de valores y tiene una conciencia. Entonces, esas personas responden a lo que creen, aunque a veces no lo cumplan, ¿no? Que se llama ir en contra de la conciencia por conveniencias, por algún provecho, etcétera, etcétera, que es lo que le pasa a la mayoría. Aquí, por ejemplo, Colombia somos, se supone que católicos, ¿no? Pero respondemos a esa realidad. Claro que no, porque hay a veces intereses mayores a lo que es, digamos, la religión. Ahora, los que sí creemos, también estamos en la misma coyuntura, porque pues tenemos que ser coherentes con lo que creemos, pero a veces no siempre somos lo que decimos ser. Exactamente. No, y de hecho, pues desafortunadamente, pero por ejemplo, en el caso de Ignacio Martín Baró, logra transmitir sus creencias, ¿no? Su religiosidad en su vida. Por eso el poder que tuvo en la comunidad, porque lo que enseñaba lo vivía, ¿no? Y lo hablaba y lo ejecutaba. Entonces, en ese sentido, el poder que tenía su palabra estaba refrendado por las acciones que él mismo hacía, ¿no? De servir a la comunidad, de ser parte de la comunidad, de ayudar, y todo lo que hizo en la universidad fue con el propósito de que las mayorías en Salvador tuvieran la posibilidad pues, de que fueran escuchadas, ¿no? De que fueran tenidas en cuenta, que eso es algo ese es un problema grave en la mayoría de los países, que hablan de democracia, pero finalmente la democracia no existe, ¿no? Así como, exacto, Hernán. Es que Martín Baró refleja en la acción los principios del cristianismo, lo que él enseña. El problema fue que la iglesia se fue llenando de poder y pues muchos utilizan ese poder es para su propio beneficio, ¿no? Enriqueciéndose, ¿no? No dando el ejemplo que deben dar, no sacrificándose por los demás, que esas son pues los principios y enseñanzas que supuestamente dejó, ¿no? Aquí Marisandra dice, exacto, exacto, lo que pasa es que se evidencia que en el individuo hay un vacío que quiere llenar con algo y desde ese punto de vista se busca ese algo o alguien para sentirse completo, aunque creo que la pieza faltante para mí es Cristo mismo. Es completamente válida tu, tu aseveración, Marisandra, exactamente. Para otros será eh, Buda o Muhammad o bueno, el que sea, ¿no?
Pero entonces ese elemento, tomo ese ejemplo es para que nos demos cuenta cómo la psicología debe abrir la mente, debe abrir el conocimiento, debe abrir la investigación a todas las ramas del saber. Ahora, para terminar la charla que estamos desarrollando, les voy a compartir un video de Barrero, de Edgar Barrero, el que vimos hace 8 días, pero en un ejercicio comunitario, ¿no? De memoria histórica, de no perder la memoria, ¿no? Él tiene una técnica clínica, clínico-social, ahora lo vamos a ver muy, muy sencilla, pero muy significativa para mostrar que se puede hacer psicología desde otras perspectivas, porque a veces uno queda como que, bueno, listo, vamos a las masas y vamos a ayudar a la gente. ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Sí, Martín Baro habla de todas estas cosas, pero ¿y cómo ejecuto eso, no? Ese es una gran eh, eh, pregunta que queda allí en el aire. Pero continuando con lo que la lectura nos habla, el tercer punto aquí donde la flechita lo vemos tercero, la inspiración de Ignacio Martín Baró para el desarrollo de su teoría fue la teología de la liberación. Y él hace allí él habla con una persona, ¿no? Entonces le pregunta, bueno, ¿qué es la teología de la liberación? Entonces esa persona le dice, bueno, la teología de la liberación, o cuando hablamos de la liberación de los pueblos, es esa es una teoría o es un modo de vida, de promover la vida. Todo aquello que promueva la vida, eso debe implicar la liberación de las estructuras sociales. ¿Cómo es posible que en una comunidad, en una región, en una ciudad, en un municipio, haya gente que no tenga los medios suficientes para calmar su hambre, su sed, vestirse y tener techo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que vivamos, que se vivan en los pueblos o en cualquier conglomerado social que haya gente que no tenga lo mínimo para sobrevivir? ¿Por qué ocurre eso? El semestre pasado, precisamente, con uno de los grupos que yo asesoré en una de las fases, tuve la oportunidad de conversar con ese grupo porque hicieron un trabajo, un debate muy interesante y una persona allí no le gustaba, no le gusta esta teoría, ¿no? Y está en todo su derecho de que no le guste. Entonces ella decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que eso? ¿Por qué tenemos que ella vive fuera de Colombia, vive en un país en Europa, y ella decía, lo que pasa es que aquí llegan los migrantes y hay que darles todo. ¿No? Eso me parece injusto. Entonces yo pago mis impuestos y a mí me toca, y entonces llega un migrante y entonces me toca de mis impuestos, se le paga para que él no sufra y para que esté bien, pero es una persona que luego vive es de la limosna del Estado. Y entonces mientras yo trabajo y me mato, esa persona pues resuelve sus problemas sin el menor esfuerzo. Entonces cuando mencionaba eso, la reflexión es que obviamente hay una desigualdad en la humanidad. Los recursos están mal repartidos, ¿no? Hay gente que tiene demasiado. ¿Saben quién es Elon Musk, ¿no? El ayudante ahora de Trump, que es el dueño de Claro, claro. Tesla, el dueño de medio mundo. El capital, su riqueza sobrepasa a lo, a- al Producto Interno Bruto de varios países. O sea, tiene tanto, mejor dicho, la vida no le alcanza para gastarse toda esa plata. No, si se pusiera a gastar todos los días, todo el día, se muere y no alcanza a agotar su riqueza. ¿Para qué le sirve a ese señor tener tanto? ¿Cuál es el propósito de acumular? ¿No? ¿Por qué no pone el servicio? Pues puede seguir teniendo mucha riqueza, bueno, pero ¿por qué no se pone el servicio de los demás? Que la gente tenga la posibilidad de acceder a la educación, que tenga la posibilidad de acceder al trabajo, ¿no? Que tenga la posibilidad de crecer. Pero, como lo menciona alguien por aquí, el deseo de control es algo propio de las estructuras capitalistas y de las derechas de los países, ¿no? Dice también Martín Baró que la verdad práctica
por encima de la verdad teorética, o sea, la teoría, ¿no? Que realmente la verdad está es en lo que en lo que se ve de lo que en lo que se hace. Pues ustedes saben, en ciencias, la teoría se saca después de observar la realidad, ¿no? Cuando se observa la realidad y se entiende la realidad, se escribe la teoría. Pero lo que pasa en psicología es muchas veces es que la teoría se encarga de hacer que uno vea la realidad. Eso hay que tener un cuidado muy grande, ¿no? Y eso implica, por encima de las afirmaciones están las acciones. Entonces, para Martín Baró, por encima de decir, está el hacer. Y finalmente, dentro de la teología de la liberación, habla de la opción preferencial por los pobres. Si usted se considera un cristiano, un católico realmente que ha leído las escrituras y que sigue el camino que Jesucristo dio, dice Martín Baró, y estoy de acuerdo, es que la opción de su servicio sea preferencialmente por las personas que lo necesitan, ¿no? No es es algo que está en los escritos sagrados cristianos, no es una invención de Martín Baró siquiera, es algo que está en el hecho de ser un verdadero cristiano, ¿no? Entonces dice eso, y eso fue, ¿se acuerdan lo que hablaba hace 8 días Sebastián sobre la teología de la liberación? Todo ese movimiento que se generó en Latinoamérica, ¿no? Esos sacerdotes. Aquí en Colombia la teología de la liberación cogió una fuerza impresionante y de hecho, de allí varios de esos sacerdotes se fueron a la guerrilla, sobre todo al ELN. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que era imposible, en ese momento histórico, era imposible que la gente, eh, los dueños de los medios de producción, quisieran ceder y quisieran ayudar a que las personas más necesitadas pues tuvieran opciones de mejorar su calidad de vida. Hernán Mauricio. Qué pena, nuevamente me tocó volver a No, hablar. señor. Está bien. Con relación a esa frase de que hay que ayudar a los más necesitados, es que justamente esa es como la diferencia, digamos, del aporte de la psicología. Yo creo que nosotros como psicólogos, quizás los que necesitan más ayuda, por decirlo así, son los ricos que los pobres, porque, por ejemplo, la Biblia dice que a los pobres es el anunciado del Evangelio. Las personas con dificultades económicas y de diversos tipos son más dispuestas en su corazón a recibir la palabra de Dios. En cambio, los ricos no. Jesús mismo dijo que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, como psicólogos, ahí tendría que decir que tenemos la necesidad de ayudar a todo el mundo, pero quizás sobre todo a los ricos, posiblemente. Pero depende de la perspectiva también, depende a lo que estemos llamando necesidad, porque es que obviamente si nos vamos a hablar de desigualdades, ya nos estamos yendo como a la parte económica sobre todo, y lleva, o sea, también teniendo en cuenta lo que dijo el profe ahorita sobre el debate que hubo de algunos compañeros, que sí dicen sobre el extranjero que llega, pues sí, el migrante que llega y quiere que todo se lo den, pero es que también el que llega como migrante llega sin nada, empezando de cero, y también de eso se aprovechan. Entonces, devolviéndonos al por qué la persona tomó la decisión de migrar, fue justamente por esa desigualdad, por la pobreza. Porque uno no se va porque ay, qué rico, tan chévere empezar de cero y con una mano adelante y otra atrás en otro país donde no lo conocen a uno, donde quizás uno no conozca el idioma, buscando mejores, o sea, mejor futuro y mejor un montón de cosas. Entonces, pues digamos que depende del punto de vista donde uno vea como esa parte de la ayuda que requiera, no sé, Es que es muy relativo. yo estoy hablando de nuestro papel como psicólogos, ¿no? Entonces, Ajá. la necesidad de las personas, o sea, hay muchas entidades o grupos o ciencias que podrían ayudar, ¿no? Pero nuestro papel como psicólogos tiene que ver más pues con la psicología social, con la psicología, digamos, individual. Entonces, en ese sentido, posiblemente no estoy o sea, lo más seguro es que las personas que con el poder y las personas que tienen más recursos quizás necesiten más ayuda en ese aspecto psicológico que
que, digamos, los que tienen menos recursos, pero no estoy negando que todo el mundo la necesitamos. Y estoy reafirmando mi papel como psicólogo. Sí, total, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, exactamente. Ese es el diálogo que este ejercicio impulsa. Muchas gracias a Lady y a Hernán por participar aquí en el chat. Digamos que como psicólogos y observando la realidad, la intervención es pobres y ricos. Para mí es un problema estructural, no es solamente un problema de los pobres, sino un problema de que el mundo se ha desorganizado totalmente. Entonces, las injusticias son el pan de cada día y, y, y los cambios no solo se van a dar desde la psicología, porque también hay que entender eso, ¿no? Digamos que aquí estamos hablando desde la perspectiva de Ignacio Martín Baró, pero esa misma perspectiva nos invita a estar atentos de que no es solamente desde la psicología, tiene que la economía, ¿no? La medicina y otras ciencias, ¿no? Entrar a ser parte de la solución de los problemas, ¿no? Porque no es solo un problema de que haya pobreza, es que la pobreza existe porque hay un desequilibrio social que ha hecho que los recursos estén mal repartidos, pero usted no va, no, es imposible en este momento obligar a que el que tiene más porque eso es comunismo y eso es terrible, pero ¿cómo logramos que la gente tenga acceso y mejore su calidad de vida? ¿Y cómo logramos que desde la psicología ayudemos a ricos y pobres, obviamente? Aquí en el foro dice Marisandra, Camilo Torres tenía que ver algo así con la religión. Creo que, no sé si estoy equivocada. Camilo Torres fue un sacerdote colombiano, nacido en Bogotá, que él se ordenó de sacerdote y trabajó en la Universidad Nacional. Él trabajó con Orlando Falsborda, el creador del programa de sociología en Colombia en la Universidad Nacional. De hecho, Camilo Torres también trabajó allá. Y pues debido a que Camilo también tenía esa predisposición al servicio a la comunidad, la vida lo fue llevando a que finalmente no encontrara un camino de solución a estos problemas que estamos hablando, sino a través de las armas. Y por eso él se fue a la guerrilla. Desafortunadamente tomó esa triste decisión y él duró en la guerrilla 4 meses, 3, 4 meses, y en la primera incursión militar fue dado de baja por el ejército. Y pues su nombre y se utiliza, el ELN lo utiliza permanentemente, pero pues ya la guerrilla, todos estos movimientos armados ya demostraron que no solucionan las problemáticas. Perdieron el horizonte con el cual nacieron y ahora simplemente se volvieron estructuras criminales que viven es para hacer negocios con, con la coca, ¿no? Desafortunadamente, porque cuando uno mira la historia y lee la historia, cómo nace las FARC, el ELN y algunas otras guerrillas, se da cuenta de su trasfondo social, del sufrimiento y del deseo de que cambiara la realidad, de hacer algo para que la gente pudiera tener oportunidades, pero pues no fue así. Perdieron el enfoque político, profe. Sí, exacto, Ya no van exacto. pensando en la comunidad como lo hicieron Camilo Torres y el otro psicólogo del que estábamos hablando ahorita, sino que se han enfocado más en lo que les da el poder y por eso muchas personas se han desplazado, por eso tantas tragedias, tantas calamidades, tantas masacres. Entonces, porque se ha Exacto. perdido el enfoque político. Gracias, profe. Ese es el gran problema, Tatiana. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, seguimos. Aquí vamos tocando varios elementos. Aquí, a ver, esto es nuestra presentación. Entonces, la teología de la liberación, a través de lo que expone Martín Baró, propone una nueva epistemología, ¿no? Un nuevo horizonte. Dice Martín Baró que implica que la psicología debe de centrarse de sí misma, ¿no? Implica un control sobre la propia existencia. ¿Cómo logramos que la gente en las comunidades tenga control de su vida?
no que sea manipulada por todo el mundo, ¿no? Que sea objeto de que los gobiernos a través, por ejemplo, para mí personalmente lo peor que puede hacer un gobierno que no quiere que su gente progrese es darle subsidios, ¿no? Entonces, el subsidio de no sé qué, estos subsidios que se dan a los pobres, familias en acción, jóvenes en acción, todo esto, desafortunadamente, es una forma de perpetuar la pobreza, porque lo que genera, como no se educa a la gente, lo que las personas ven es que a través de esos subsidios pueden sobrevivir. Entonces, cuando usted no tiene los recursos y solo le dan para sobrevivir, usted se conforma. Pero cuando a las personas se les da la oportunidad de desarrollar sus capacidades, de que la persona identifique para qué sirve, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas, cómo las puede desarrollar, la perspectiva de la vida cambia. Pero cuando usted simplemente da subsidios, ¿no? Entonces tome 300.000 pesos y con eso medio come y vive mientras le llegan los otros 300 del próximo mes, pues vive tranquilo, ¿no? Y la vida se vuelve una vida simple y una vida alienada, sin sentido. Y mucha gente vive así. Y pues para los dueños del poder, pues ideal, perfecto. La gente, no hay que darles, no piden un poquito, ¿no? Eso, Olivia, para mantenerlos subyugados, ¿no? Y casi esclavizados, ¿no? Entonces, ese nuevo horizonte, dice Martín Barot, no, nosotros desde la psicología tenemos que ayudar a educar a las masas, a que la gente se dé cuenta que tiene el control de su vida, que toma las decisiones para cambiar, que sí puede transformarse, ¿no? Entonces, creo que no sé si aquí en el grupo hay alguna de mis estudiantes de mis grupos, del 112 el 125 que yo les compartí hay un video, ustedes los pueden buscar en YouTube que se llama Romantizando la Pobreza y explica estos fenómenos bien interesantes de cómo a través de mostrar, por ejemplo, los dueños de los medios de comunicación, los dueños del poder, los que tienen el poder, utilizan el ejemplo romantizar la pobreza para que la pobreza siga, ¿no? En el sentido, por ejemplo, eh, el video comienza diciendo que mira ese niño que está estudiando al frente de su casa porque no hay energía en su casa y para hacer sus tareas sale y utiliza el poste de la luz para poder ver y hacer sus tareas. Mire que sí se puede progresar, ¿no? Pero entonces no se reflexiona por qué ese niño tiene que estar haciendo sus tareas al frente de la casa, por qué en su casa no hay luz, por qué en su casa no hay servicio de agua, ¿no? ¿Por qué al lugar donde vive no llega el transporte público? ¿No? ¿Por qué no sus padres no tienen la oportunidad de trabajar y de trabajar en trabajo decente, no en la calle de por diosero o trabajando de manera, limpiando vidrios o haciendo ese tipo de trabajos donde pues lo que gana es lo que hace, ¿no? No tiene ninguna seguridad de nada. Entonces, ese control sobre la propia existencia es algo que, dice Martín Baró, desde la psicología social, nosotros debemos ayudar a que la gente pueda desarrollar esa capacidad. Y él habla entonces de una nueva epistemología, ¿no? Que implica una nueva perspectiva. Y esa perspectiva debe surgir desde las mayorías populares. Definitivamente los cambios deben surgir desde las comunidades. Y ese es el enfoque, la impronta social comunitaria de la UNAD. Y de hecho, el ejercicio que nosotros vamos a hacer en la fase 3 y 4 es un ejercicio en el cual vamos a identificar, el tema gira en torno a la problemática de la migración, aunque no vamos a hacer una intervención completa como tal, pero sí es a identificar en nuestra comunidad cómo la gente ve a la gente que migra, ¿no? Y exacto, Olivia, no es, Martín Baró decía, no es ir a las comunidades, no es trabajar para la comunidad, es trabajar con la comunidad, ¿no? No es hacer las cosas para las comunidades, es que desde las comunidades, una psicología que surja
desde la misma comunidad. ¿Por qué no se habla de la psicología? Se habla de la psicología, no se habla de la psicología de los pobres, ¿no? De la psicología del sufrimiento, ¿no? De la psicología rural, ¿no? Que es donde mucha gente, la mayoría de gente que vive en la ruralidad, pues no puede resolver todas sus necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, la psicología debe transformarse, ¿no? Y habla también de una nueva praxis. Esa transformar la realidad implica transformarnos a nosotros mismos. Dice él aquí, me parece aquí interesante esta parte que dice, todo conocimiento humano está condicionado por los límites impuestos por la propia realidad. Bajo muchos respectos, la realidad es opaca. Solo actuando sobre ella, solo transformándola, le es posible al ser humano adquirir noticias de ella. Lo que veamos y cómo lo veamos está ciertamente condicionado por nuestra perspectiva, por el lugar desde el que nos asomamos a la historia, pero está condicionada también por la propia realidad. De ahí que para adquirir un nuevo conocimiento psicológico no baste con ubicarnos en la perspectiva del pueblo. Es necesario involucrarnos con una nueva praxis, una actividad transformadora de la realidad que nos permita conocerla no solo en lo que es, sino en lo que no es. Y en ello, en la medida intentamos orientarla hacia lo que debe ser. Como dice Falsborda, hablando de la investigación participativa, solo al participar se produce el rompimiento voluntario y vivencial de la relación asimétrica de sumisión y dependencia, implícita en el binomio sujeto-objeto. Por lo general, el psicólogo ha intentado insertarse en los procesos sociales desde las instancias de control, la pretendida asepsia científica, o sea, que no se unta, que no toca el objeto de estudio, la asepsia científica. Pero que se me perdió. Ha sido en la práctica, esa asepsia científica ha sido en la práctica un aceptar la perspectiva de quien tiene el poder y un actuar desde quien domina. Como psicólogos escolares hemos trabajado desde la dirección de la escuela y no desde la comunidad. Como psicólogos del trabajo hemos seleccionado o entrenado al personal según las exigencias del propietario o gerente, no desde los propios trabajadores o de sus sindicatos. Incluso como psicólogos comunitarios hemos llegado con frecuencia a las comunidades montados en el carro de nuestros esquemas y proyectos, de nuestro saber y nuestro dinero. No es fácil definir cómo insertarnos en los procesos desde el dominado y no desde el dominador. No es fácil incluso dejar nuestro papel de superioridad profesional o tecnócrata y trabajar mano a mano con los grupos populares. Pero si no nos embarcamos en este nuevo tipo de praxis, que además de transformar la realidad, nos transforme a nosotros mismos, difícilmente lograremos desarrollar una psicología latinoamericana que contribuya a la liberación de nuestros pueblos. El problema de una nueva praxis plantea el problema del poder y por lo tanto el problema de la politización de la psicología. Este pequeño fragmento es bien interesante. Finalmente, no solo transformamos las comunidades, nos transformamos a nosotros mismos. Tenemos una perspectiva de la vida diferente. Yo no sé si alguno de ustedes tenga experiencia en trabajo comunitario. Aquí en la UNAD hay de todo, hay personas que trabajan en todos lados, por ejemplo, los policías, enfermeras o gente que trabaja líderes comunitarios. Tenemos también muchos estudiantes en el programa de psicología que tienen esas experiencias bien bonitas de trabajar en comunidades y de poder vivenciar lo que está diciendo Martín Baró. Lo que pasa es que, pues digamos que son grupos, por así decirlo, aislados que no han encontrado esa manera de entrelazar sus esfuerzos y generar un gran movimiento. Pero esa es la propuesta, ¿no? Eso es lo que Martín Baró propone
en su teoría. Bueno, esa era, digamos que la exposición, un pequeño resumen así, Abuelo de pájaro de Martín Baró. Él ha escrito muchas cosas, él escribió, dejó algunos textos muy interesantes, en internet ustedes los pueden conseguir. Y antes de finalizar, no sé si hay alguna pregunta. Aquí hay, creo que algún comentario. Ah, Sí, bueno, señor. perdón. Carmen Alicia levantó la mano. Y luego Hernán. Carmen. Buenas tardes. No, profe, qué pena contigo. Creo que fue allí un pequeño accidente. Ah, bueno, no importa. Entonces, Hernán y luego Lady. Gracias, profe. A ver, yo soy creyente, como ya lo dije, soy cristiano, pero estoy estudiando psicología. ¿A qué apunto? Digamos que nuestro papel como psicólogos nos conviene estudiar muchos asuntos. Por ejemplo, a veces hablamos que cuando miramos la psicología de la liberación y cualquier otro tipo de movimientos o ideología, hay que saber tomar con pinzas lo que cada una de esas ideologías aporta. Porque, por ejemplo, a veces hacen críticas interesantes y que suena bien. Por ejemplo, el asunto cuando se dice, no, cuando llegaron los españoles, llegaron con la espada y nos impusieron la religión. Entonces, bueno, tenemos dos opciones, o adoramos a Jesucristo o adoramos la luna y las estrellas. Entonces, yo creo que el problema no es tanto simplemente una imposición, sino simplemente que uno no sepa discriminar, no sepa analizar, porque obviamente yo prefiero adorar a Jesucristo y doy gracias a Dios que aunque los españoles no hicieron todo lo que había que hacer o no hicieron tan bien, pero sí trajeron algo bueno. Entonces, pero así con todas las cosas, y digamos, no siempre, o sea, el mundo se mueve por ideologías, ¿no? Que aparece el marxismo, que aparece el pragmatismo y una cantidad de cosas. Entonces uno tiene que saber conservar, si se puede decir, el centro, porque de todas maneras hemos estudiado también subjetividad y todos nosotros tenemos alguna inclinación. Y naturalmente que, por ejemplo, cuando uno es cristiano, hay muchas cosas que ya lo van a definir a uno y yo ya no voy a votar por ciertos candidatos. ¿Por qué? Porque están en contra de la vida, porque están en contra de ciertas cosas. Entonces, a lo que voy es que, aún siendo creyente, uno debe tener la capacidad de analizar, por ejemplo, que estamos en iglesia tal o en religión tal, pues aún así hay que tener la capacidad y no ser ciegos a nuestra propia realidad, a no ser ciegos a los problemas que hay en nuestras comunidades o en nuestra religión o en nuestra iglesia o en nuestro país, ¿no? Yo creo que ahí está, digamos, lo importante de que sepamos analizar y sepamos estudiar bien, llámese ideologías, llámese religión, llámese lo que sea, y no simplemente que porque aquí en Latinoamérica, en Sudamérica pasamos estos problemas, entonces ya nos vamos volcar del todo, por ejemplo, a ser participantes de la primera línea o de estos movimientos subversivos. No, 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 hay que saber qué es, cuál va a ser nuestra posición frente a todo eso. Gracias. Hernán, muy interesante su punto de vista. Espere, le damos la palabra a Lady, luego a Juan y hablamos al respecto. Entonces, Lady y luego Juan David. Profes, yo le complemento al compañero, él tiene mucha razón, pero uno sí tiene que tener, digamos, mucho sentido común a la hora de tomar, de alguna forma, bandos, porque definitivamente si uno no se unta de pueblo, por decirlo vulgarmente, no va a saber ni va a conocer de lleno cómo es que funciona la realidad de la gente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy enfermera y uno conoce desde lo político, desde absolutamente todas las áreas, cómo, o sea, cómo se ve todo el manejo político, todo lo quieren tergiversar, a todo le quieren sacar dinero, pero la gente pobre sigue siendo pobre, la gente sigue estando acudiendo a hospitales donde no se les respetan los derechos, donde no se les respeta un acceso a una salud con lo mínimo. Entonces, sí, sí es el tema de tener criterio y saber uno más o menos a qué, como dice, pues no sé, como medio le entendí, pues como al compañero a la hora de elegir como qué cosas defender o no.
Entonces, complemento ahí pues como la observación del compañero y tengo una pregunta por hacerle con respecto a que por aquí está como programada para la fase 4 una salida de campo. De pronto nos podría ampliar información de cómo va a ser ese proceso, o estoy equivocada. Sí y no, yo ahorita te explico, pero Juan David, yo te Gracias, contesto ahorita la pregunta. profe. Juan, Tranquilo. Juan David, Buenas tardes para todos y buenas todas. tardes. Pues digamos que en lo que hablan el compañero y la compañera, digamos que hay cosas de razón y hay cosas en las que difiero, digamos, empezando cuando el compañero Hernán menciona así escoger entre la religión que impuso precisamente esa colonización o pues adorar al sol y las estrellas. Digamos que como fue una imposición, si tú escogías adorar al sol y las estrellas, pues ya era obviamente una muerte segura y un sacrificio y un sacrilegio para las personas que escogían eso. Muchas veces en la sociedad también pasa lo mismo. Entonces, si tú escoges ser católico, te condenas a algo o te beneficias de algo. Si tú escoges una carrera, te condenas a algo o también te beneficias de algo. Entonces, digamos que en los bandos siempre va a haber eso y, y digamos que al elegir, como dice la compañera Lady, pues digamos que muchas veces las cosas que nosotros elegimos, que según eso tenemos la libertad de hacerlo, no tenemos la libertad, sino ya están condicionadas por un sistema, digamos en este caso el capitalismo, que nos dice como, bueno, si usted elige ser un líder social, entonces pues te vas a condenar a siempre ser pobre, digámoslo así, porque pues Total. digamos que si uno es líder social, uno no puede trabajar, porque lo digo, soy líder social de los sectores LGBTI, y si uno decide ser líder social, pues decide dedicarse o a la comunidad y sacrificar precisamente de pronto una vida estable, con un empleo estable, con una calidad de vida pues buena, por decirlo así, pues por estar con la comunidad. Entonces, digamos que también haciendo como un contexto general de lo que se ha hablado hoy, pasa mucho, digamos, precisamente eh, con las decisiones que se toman desde la política. Entonces, cuando se hacen los planes de desarrollo, cuando se hacen los planes distritales y todo el tema de recursos, si no se llega al territorio, pues digamos que nunca se va a escuchar precisamente las necesidades de la comunidad y de los territorios. Entonces, digamos que prácticamente la psicología viene siendo lo mismo. Si no tenemos las situaciones reales de por qué las personas tienen esas problemáticas basadas en las necesidades del territorio, digamos, la lectura que creo, no sé si era la de Martín o alguna de las otras dos, del tema del conflicto armado acá en Colombia. Si nosotros no tenemos una psicología basada precisamente en que cómo esa violencia nos afecta indirectamente o directamente, pues digamos que también puede que sea una psicología vacía porque esa es la realidad de nuestro territorio colombiano. Entonces, digamos que me encantaron precisamente esas tres lecturas porque reflejan precisamente que nosotros estamos es en un constructo social donde precisamente debemos basarnos es en la sociedad. Nosotros los psicólogos debemos basarnos en esas problemáticas sociales que tenemos, porque así es como nos traen las problemáticas individuales de cada persona. Digamos que trabajando en el territorio me doy cuenta precisamente que nosotros así en el relajo, en el territorio le llamamos los rayos de las personas, em, son digamos que también secuencias de cómo una sociedad va corrompiendo a las personas y todo digamos que se vuelve como repetitivo en ciertas personas con ciertas personalidades, entonces ahí es donde uno entra a evaluar, wow, cómo la sociedad de verdad, eh, digamos que y cómo la construcción de la sociedad le afecta a uno directamente e indirectamente. Entonces, es básicamente eso. Muchas gracias por el espacio. No, Juan David, muchísimas gracias por tu intervención muy, muy oportuna y muy, muy al punto. Yo creo que tocas varias cosas con respecto a los comentarios y a las participaciones de Lady y de Hernán, respetando todos los puntos de vista. Me parece que aquí han participado desde diferentes visiones, desde diferentes puntos de vista y eso es lo que enriquece también estos espacios.
Yo creo que tú lo tocaste empezando desde el final, Juan David, cuando mencionas ese trabajo con las comunidades, cuando se identifican ciertas problemáticas y uno va al fondo de los problemas, por ejemplo, con lo que pasó en pandemia, ¿no? Un año encerrados, pues generó que, por ejemplo, las tasas de ansiedad y de depresión se aumentaran e incluso bajaran las edades, ¿no? No solamente en jóvenes, sino en niños. Pero pues no es un problema de que tengan ansiedad o no, o que sea, o que les haya dado eh, depresión. El problema no es eso, el problema es que hubo una condición social que implicó encerrarnos, ensimismarnos, cambiar todas nuestras rutinas y mucha gente les afectó, pero, pero también mucha gente se benefició, ¿no? El sufrimiento de unos también fue el enriquecimiento de otros. Entonces, ahí cuando empieza uno a hacer ese análisis, bueno, sí, la pandemia se dio, pero se hubiera podido asumir desde otra perspectiva, ¿no? Se hubiera podido, los gobiernos hubieran podido hacer, por ejemplo, en lugar de gastar dinero en cosas, en la dichosa vacuna que finalmente nadie sabe si sirvió o no, y que a muchos enfermó, pero, hombre, es la oportunidad de por qué no cambiamos nuestro estilo de vida. ¿Por qué ese consumismo desenfrenado que tenemos en este momento no tratamos de cambiarlo? ¿No? Estamos acabando el mundo, estamos en un proceso ahora que sube este loco del Trump que dice que todas esas son teorías conspirativas, pero realmente el mundo está cambiando. Fíjense, alguien me decía, no, viendo un video, hay un muchacho, no recuerdo, me lo encontré explorando YouTube. Hay un muchacho que explica el fenómeno de en Bogotá porque se está dando el racionamiento del agua y tiene que ver con la deforestación que hay en el Amazonas. El Amazonas, ese pulmón del mundo, genera mucha agua y la evaporación de esa agua va hacia el centro del país. Como ha habido tanta deforestación, ya la cantidad de agua que va en vapor y que debía llegar a la parte andina, ya no está llegando. Entonces, el agua se va a agotar tarde o temprano en Bogotá si seguimos en ese consumo desesperado totalmente irracional que el mundo actualmente tiene, ¿no? Y cuando hace uno el análisis es muy complejo porque ya las realidades sociales no son sencillas y no solamente, perdón, no solamente es una cuestión de ricos y pobres, sino de una serie de cómo se organiza el mundo, ¿no? Entonces, los invito a que lean, por ejemplo, a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que vive en Alemania y que habla cómo se está estructurando el mundo actualmente. Cada día somos más independientes, cada día somos más aislados y cada día nos enfermamos más, dice él, ¿no? Ese estilo de vida que en lugar de ayudar, que aunque tenemos tecnológicamente y desde los recursos, tenemos todo para vivir bien, para vivir sabroso, como dirían algunos, pero que por el contrario, cada día nuestra calidad de vida va desmejorando, ¿no? Entonces también es mirar esas realidades que actualmente se están desarrollando en las comunidades, pero también leer el mundo, cómo se está desarrollando y cómo nosotros podemos interactuar con ambos y qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que es el momento preciso para compartir este video. Antes de cerrar, póngale cuidado, es un video muy corto también, sobre, mejor dicho, mírenlo, aquí se los dejo. ¿Se escucha la música? No, profe. No, Si quiere, señor. Profe, no se escucha No, nada. profe, ve el video. sí. Y Sí, tampoco se ve el video, profe. ahora, No, profe, no está compartiendo pantalla. se escucha bien. Quedó pausado un No, ratito. profe, no se escucha. ¿cómo así que algunos sí y otros no? A ver, vamos así.
Aquí. Profe, quedó Sí. como en silencio como unos 15 segundos, pero ya se escucha perfecto. Ah, bueno, entonces Yo no escucho nada. lo voy a poner, pongan cuidado, esperen, ¿verdad? Desde el principio. Al principio no se oye nada, pero luego sí se escucha. Esperen, ¿verdad? Cierren sus micrófonos, por favor. Yesenia, gracias. Este viaje a La Guajira fue a partir del homenaje que hice yo acá en el Parque del Periodista. Había un evento de psicosocial de Cátedra Libre Martín Barón. Yo pues era víctima del conflicto que vive este país. Entonces el director de Cátedra Libre habló con ellos y nos reunimos en la casa, en la oficina de ellos, y donde los estudiantes estuvieron de acuerdo para hacer el viaje a La Guajira. Mi hija fue una niña que hizo parte de la JUCO, de la Casa de la Juventud, y ella pues era una niña que quería seguir estudiando, seguir adelante para ayudar a su comunidad. Entonces ella decía, yo tengo que ayudar a la gente porque nosotros aquí como indígenas siempre nos atropellan, nos ignoran, no tenemos voz ni voto para ninguna cosa porque siempre nos maltratan, nos callan. Entonces ella era lo que decía, era, yo tengo que estudiar para ayudar a mi gente. Pero no se le cumplieron sus sueños porque a ella la asesinaron el 26 de mayo de 2001 entre Cuestecitas y Riohacha, en el Pozo La Cantera. Ella fue violada, fue torturada, fue desaparecida y enterrada en una fosa donde, como NN. Ella fue asesinada por los grupos paramilitares de Jorge 40, el que está extraditado en Estados Unidos, pagando una condena no por lo que hizo en La Guajira y en muchas partes, sino por narcotráfico. Tome, papi, déjame llevar algo. Yo como que no conozco nadie. Fue muy gracioso. Ay, La sí, de la la gallina, yo la estaba escuchando. Que fueron también gente no solamente de Bogotá, de otras regiones que vinieron, tanto del Putumayo, como de los Llanos, como de Arauca, bueno, de muchos también departamentos que estuvieron acompañándome, que para mí eso es muy lindo, porque saber de que viene gente de tan lejos, de extremo a extremo. Pero todo fue como la energía, como ese entusiasmo de los muchachos de las universidades que ellos querían ir a hacer estar en la tumba o en el cementerio de mi hija, al monumento que íbamos a hacer, el mural que íbamos a hacer allá. Entonces esos muchachos, yo los veía cuando en la reunión decían, estaban todos tristes porque tal vez no íbamos a hacer el viaje, porque no completábamos la plata del bus. Entonces ellos mismos, por sus propios medios, hicieron rifas de una mochila, hicieron un festival por allá en una parte donde ellos llevaron empanadas, cigarrillos, bueno, tamales, bueno, hicieron muchas cosas para ellos aportar para ver si obtenían ganancias para poder hacer parte del viaje. Fue tanta energía de esos muchachos, tanta
entusiasmo que hicimos muchas cosas o hicieron muchas cosas y se logró hacer el viaje a La Guajira por intermedio del Catedral de Martín Barón. Y hicimos el viaje, fue como para hacer el monumento, un mural, se le hizo como una casita o un techo, se le hizo el muro para donde se puso la lápida. Hija mía, te quiero, te amo, mi hija. Sigues viva, sigues conmigo donde esté yo, mi hija linda. Me haces falta. Has dejado un vacío muy grande en mi corazón, mi hija hermosa. Solamente momentos estoy contigo. Hermosa. Tu cama sigue ahí al lado mío, donde dormías conmigo, mi hija. Ese vacío que no lo llenará nadie. Solamente tú, mi hija. Hija, te quiero, te amo. Mi corazón sangra todos los días, hija mía. Hija, ese corazón dejará de sangrar cuando yo me muera y esté a tu lado, mi hija. Que nosotros, ustedes tienen que enterrarnos a nosotros. No ustedes, no nosotros a ustedes que están empezando a vivir. Voy a tener una vida tan linda y tan hermosa por delante. Bueno, tuve un sueño con mi hija hace, sí, como 2, 3 días. Mi hija se me presentó, me abrazó, me apretó y me dijo, estoy muy contenta. Dígale al abuelo que le va a ir muy bien, que estoy muy contenta. Qué fuerte, profe. Sí. Muy duro, muy duro. Tomemos aire porque... Sin palabras, muy duro Afecta. que cuando la gente lucha por tanta desigualdad que hay, le termine doliendo simplemente a una mamá, una persona que puede contribuir tanto al cambio de una sociedad. Porque mire todos esos asesinatos de tantos líderes sociales, todo el que sale a luchar, a alzar la voz, lastimosamente la corrupción, mire cómo termina. Qué triste. Sí.
Sí, quería compartir el video por el impacto que deja, pero también la reflexión importante al ver estas cosas. Uno dice, pues, hombre, que se le dañe a uno el computador no le puede amargar la vida, ¿no? Que sufra por bobadas que tiene esta vida cuando hay tanta gente que de verdad sufre por cosas tremendamente mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eso sí es una reflexión bien interesante. Lo otro es la Cátedra Libre Martín Baró, que quien la lidera es el profesor Edgar Barrero, el del video de hace 8 días, ¿no? Hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Ese ejercicio de esa catarsis que hace esa señora, su mamá, ¿no? El apoyo que recibe de todos estos estudiantes, es otra forma, eso es una manera de hacer psicología, ¿no? Cómo aliviar ese dolor del alma, ¿no? Que se puede convertir en una depresión, que se puede convertir en una ansiedad, pero yendo hacia las tradiciones de la cultura, retomando las costumbres ancestrales de las comunidades autóctonas, se encuentran muchas veces, entre comillas, las terapias necesarias para mejorar, ¿no? Entonces también es un trabajo arduo y muy grande el que seguramente los amigos que decidan trabajar desde la psicología, desde la ruralidad, la psicología desde las comunidades indígenas, afro, eh, tendrán que ir descubriendo, ¿no? Tendrán que ir construyendo porque ya no hay nada puro, ¿no? Ya las culturas con la tecnología, con los medios de comunicación, con todos los avances que han habido en este mundo material, pues han hecho de que se entrelacen y se compartan los conocimientos, pero hay muchas cosas que cada cultura tiene y que no pierde, ¿no? Y que cuando lo logremos identificar y apreciar y realmente vivirlo, va a ser herramientas que pueden ayudar a los amigos en sus comunidades a mejorar su calidad de vida, a tener control de su propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las, eh, de las esperanzas que desde la psicología social tenemos, ¿no? No sé si hay algún comentario. Bueno, aquí dice Oladis, para ello es importante conocer el contexto, perdón, que interferir en las comunidades y como profesionales generar pautas que contribuyan a un apoyo grato. Sí, la idea es ir a las comunidades a aprender de ellas también. Yo creo que el primer ejercicio que uno hace cuando va a una comunidad es conózcala, aprenda, entiéndala, entienda sus vivencias, comparta sus alegrías, comparta sus tristezas, pero también, pues, usted puede compartir lo poco o mucho que puede saber, ¿no? Muy bien. Contestando la pregunta de una de nuestras participantes, si vamos a hacer un trabajo de campo en el curso de psicología social, en la próxima fase, el trabajo de campo es que ustedes van a entrevistar un migrante. Hay unas preguntas en la guía, tienen que conseguir una persona migrante y hacer la entrevista. Y en la fase 4, ustedes van a hacer un grupo focal. Tienen que en su comunidad invitar a entre 4 y 8 personas a hacer un grupo focal alrededor del tema de la migración. Lo pueden hacer con personas conocidas, con de pronto compañeros de trabajo, vecinos, incluso la familia. La idea es que se haga un trabajo comunitario. Lo que hemos visto es que algunas personas que de pronto no se conectan, y ustedes sí, los 28, 30 o 70 que han estado en este curso, perdón, en estas profundizaciones, yo sé que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien, pero pues son en total 1.260 estudiantes. Hay unos que llegan, que
no conocen a nadie, parece que viven en un planeta solito y que no pueden hacer eso porque no tienen conocidos. Pero yo creo que el ejercicio de hacer trabajo de campo enriquece muchísimo. La experiencia para los que la han hecho a conciencia el trabajo es que de los comentarios que hace la gente, su perspectiva de la temática cambia también, ¿no? La manera en que, como el tema es de la migración, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras vivencias, pues tiene una opinión, ¿no? Es muy diferente el estudiante que vive aquí en Cali, que digamos la migración ha sido un fenómeno tangencial al que vive en Cúcuta o al que vive en la costa, Gina, allá en Valledupar. Y pues, he tenido la oportunidad de estar en Valledupar y ver la cantidad de migrantes venezolanos que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia va a ser diferente. Entonces, ese es el trabajo que va a haber de campo. No les doy más detalles porque pues la guía lo va a decir y para no enredarlos. Pero por último, recuerden que este curso, la fase 5 es un examen escrito. Esta es la primera vez que hacemos ese experimento. Entonces, el examen, de una vez les soplo, las preguntas de ese examen están hechas con base en las lecturas, en estas lecturas que ustedes están revisando. Entonces, léanlas de verdad, revísenlas que seguramente al revisarlas van a que en la fase final sin ningún problema puedan aprobar. Bueno, aquí para director Orlando, muchas gracias por estas CIPAs que me han aportado un montón. Me siento como parte de un nuevo cambio de nuestra psicología. Yo sé que sí, yo sé que muchos de ustedes van a abrir nuevos caminos y lo he visto sobre todo las mujeres, no sé, bueno, porque también son la mayoría, ¿no? Aquí. Y en ese sentido son sin demeritar lo que algunos líderes hombres han hecho, ¿no? Eh, Hernán, gracias por abrir el espacio para participar. Te va a retirar, tranquilo. Ay, voy a compartir los links aquí. Muchas gracias a todos. Mientras ustedes, aquí yo los tengo. Es que no sé, aquí. Voy a mandarlos así en masa que los tengo. Ustedes después los revisan. A ver si me... Ah, sí. Aquí les comparto los links hasta la de la canción que vimos al principio. Entonces ahí lo tienen para que todos puedan, después para los que llegaron de pronto tarde y desafortunadamente los 3 primeros videos no quedan en esta grabación porque lo lamento, olvidé abrir la grabación a tiempo. Entonces, no, pero el contenido quedó completico, los videos fueron que quedaron haciendo falta y aquí los comparto para que después ustedes en sus equipos puedan revisarlo. Muchísimas gracias, Gina, muchas gracias por tu apoyo, a todos los compañeros tutores que pudieron estar, que como que ninguno pudo estar. Y a los estudiantes que participaron, les agradecemos mucho. Como siempre, al final abran sus cámaras, veámonos los rostros de alegría o de tristeza después de ver ese video, pero muy bello. A ver, Los rostros con la llorada. Sí, sí, es muy, muy impactante. Julie, Carolina, muy bien, está ahí afuera de la casita. Lady, Ángela María, es que de verdad es gente joven. Una se nos rejuveneció. Diana Pérez, Adriana Camila. El Adriana, futuro de la psicología, vea, sí, vea. Adriana Camila parece de colegio. Qué cara de jovencita de colegio. Oladis, Rosa Elvira, también joven. Abelardo. Puras mujeres, maravilloso. No, está Abelardo, está Hernán Mauricio, estoy yo, Luz Marina, Joana, pero sí, definitivamente esta carrera es femenina y Maravilloso. mire que eso debe ser una reflexión. Si ustedes se dan cuenta, los autores de las lecturas que ustedes hacen, casi todos son hombres. ¿No les parece interesante que el 86% de las estudiantes de la UNAD son mujeres?
y en todas las universidades, pero los que escriben son los hombres. Eso Pero es eso parte cambiará, pronto cambiará. debe cambiar, en serio que debe cambiar, ¿no? Y hay psicólogas excelentes. Pero es, digamos, es esa psicología tradicional, machista, europea, individualista. Esa es la que nosotros estamos luchando. Entonces, queridas, muchas gracias. Dentro del próximo lunes tenemos la webconferencia 2 para la fase 3. Porque recuerden que el domingo se cierra. Espero que ya hayan hecho. He visto unos videos excelentes de los resúmenes. Yo sé que los aportes llegan casi faltando los 3, 4 días finales, así que los que hasta ahora han presentado, por lo menos en mis grupos, no sé Gina contigo, pero han sido realmente unos resúmenes muy interesantes. He visto algo curioso. Los mapas conceptuales, casi ninguno es mapa conceptual, son más mapas mentales, ¿no? Pero cuando escucho uno la grabación, uno se da cuenta que sí leyeron. Por lo menos los que he visto hasta ahora, los poquitos. Entonces, eso me va a generar un conflicto al calificar, porque lo que está escrito no refleja, pero lo que habla y dice se nota que sí, sí han leído y nos alegra muchísimo. Esperemos que los disfruten y nos veremos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Las webs sí las hacemos en la mañanita para que nos coja la mente fresca. Señora Luz Marina. La fase se cierra es el lunes. El ¿O el lunes? 17 es el lunes. Sí. No Bueno, nos sí. asuste. Bueno, sí, no, disculpe, pero está programada la web para el lunes. Ok. No, pero sí, no implica que se cierre, tienes razón. La fecha está ahí. Háganle caso a la fecha. ¿Y que esta dice la guía. grabación queda en el foro también? Sí, lo voy a compartir en el foro de noticias del curso. Lo que pasa es que el Teams tenemos problemas, entonces lo que estoy haciendo es bajar la grabación de esta reunión y subirla en YouTube. ¿Cuál es la desventaja que ustedes, digamos, cuál era la desventaja? Bueno, que es pues no hay desventaja, es lo mismo. No, es simplemente, bueno, hasta ventaja porque no queda, simplemente queda guardado en YouTube. Entonces, yo creo que de aquí a mañana les comparto la grabación. Profe, la fase cierra domingo 16. Se pueden bueno. confundir. Domingo 16. Sí, miren la guía. En la guía dice, y en la agenda del curso, ahora en su agenda en el curso, háganle caso a esa fecha. Yo también creo que es el domingo. Todas se cierran, las 4 fechas se cierran un domingo. Entonces, para que no se despisten y no se vayan a... Que el profe dijo que el lunes, no. Mejor el sábado cierre, mejor dicho. No se arriesgue. Acuérdense que el trabajo después de la parte individual es la discusión a nivel colaborativo. Entonces, no se dejen coger la noche. Sí, domingo 16, Livia. Ok. Bueno, voy a cerrar aquí la grabación. Muchas gracias.